Una de las bases de nuestro sistema de derecho y justicia es que todo acusado pueda contar como mínimo con un abogado de pobres y ausentes, para que nadie quede indefenso en caso de ser acusado y no contar con los recursos necesarios, los recursos suficientes para poder defenderse. La capacidad de defendernos es algo innato en cada uno de nosotros. De hecho, todos tenemos un sistema inmunológico, que es una compleja red de tejidos, de células, de órganos, que hacen frente a una enfermedad, a una infección, en caso de que ésta quiera atacar nuestro cuerpo. Sin embargo, en cualquier área de la vida a veces nos sabemos sentir indefensos, y esta es una de las peores cosas que nos puede suceder. A veces nos sentimos indefensos frente a una enfermedad, nos sentimos indefensos frente a alguien que es más fuerte que nosotros físicamente, psicológicamente, o que puede ejercer una influencia negativa sobre nuestra vida. A veces estamos indefensos frente a aquellos que te quieren atacar o te quieren robar, o frente a gente violenta. Podemos estar indefensos en el área económica frente a ciertos problemas. Todos experimentamos lo que es sentirnos indefensos frente a algo o frente a alguien en algún momento de nuestra vida. La buena noticia es que Dios es la mayor defensa para el que está indefenso, siempre y cuando la persona que está indefensa, le busque de todo corazón. Hoy quiero hablarte de un pasaje en Isaías capítulo 31. Si puedes abrir tu Biblia, Isaías capítulo 31, hay 2 versículos que quiero leer como base, y luego voy a leer otros textos en el mismo capítulo para cerrar una idea de este mensaje que te quiero hablar hoy. Isaías capítulo 31, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios. Porque el Señor me dijo de esta manera: como león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así el Señor, Dios de los ejércitos, descenderá para pelear en el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Dios a Jerusalén. Amparará, amparando, librando, preservando y salvando. Se ha dicho que no hay mayor defensa que un buen ataque. Es por eso que todo tratamiento médico, toda medicación, aún toda vacuna, no apunta a contener una enfermedad, sino a atacarla directamente. Es por eso que a veces nos encontramos indefensos en la vida, y la razón es que exclusivamente se debe a que no tenemos cómo hacerle frente, cómo atacar aquello que está poniendo en peligro un área de nuestra vida, tal vez nuestra salud, nuestra economía, está poniendo en peligro nuestro matrimonio, está poniendo en peligro nuestra estabilidad física, emocional, espiritual. Isaías fue un profeta que, entre otros reinados, profetizó en el reinado de Ezequías, rey de Judá. Este capítulo 31 específicamente se refiere, para hablar del contexto, al reinado de Ezequías. Ezequías fue un hombre de Dios, fue uno de los pocos reyes buenos que tuvo Judá, y este hombre hubo momentos que, a pesar de ser un hombre de Dios, se sintió indefenso, se encontró indefenso debido a las amenazas del rey de Asiria, el rey Sennacherib. Muchas veces el rey quiso tomar a Judá, como había tomado al reino del norte, como había tomado a los samaritanos. También quiso invadir Judá, y esto fue una amenaza constante contra Ezequías. De hecho, encontramos en Isaías capítulo 36, unos capítulos más adelante, dice que Sennacherib subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Es por eso que Ezequías se sintió indefenso. Como a veces nos sentimos indefensos cuando parece que en todas las áreas encontramos una batalla o hay una amenaza constante. Hay una amenaza de destrucción del matrimonio, hay una amenaza en la salud, una enfermedad que se declara, un diagnóstico médico, una situación económica apremiante en la cual no sabemos cómo vamos a resolver, cómo vamos a salir de esa situación. Hay momentos en que hasta la persona más fuerte,
Hasta la persona más adinerada, hasta la persona que más recursos tiene, se encuentra que sus fortalezas se ven debilitadas, que su seguridad se ve avasallada. Esto es lo que le había pasado al rey Ezequías. El gran problema de estar indefenso es no tener cómo atacar aquello que está siendo una amenaza para nuestra vida. La gran solución es buscar a Dios, porque Dios es la mayor defensa para el indefenso. En estos pocos versículos de Isaías capítulo 31 vamos a ver 4 cosas que son esenciales para buscar a Dios cuando nos encontramos indefensos. La primera la vamos a ver en el versículo 1. Y el primer punto que quiero decir en este día es: no confíes en las cosas temporales. Cuando estás indefenso, no confíes en las cosas temporales. Dice el versículo 1 que en este contexto de esta amenaza de Sennacherib hacia el rey Ezequías y hacia el pueblo de Judá, dice el Señor: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. La desesperación te hace ver salidas donde no las hay. Muchos familiares muy allegados a mí no han sido personas de consultar a brujos, a curanderos, no eran personas que frecuentaban estos lugares. Sin embargo, cuando los visitó la enfermedad, algunos fallecieron de enfermedades terminales, y en los momentos de desesperación recurrieron a esos lugares en búsqueda de salida. Aún muchos de los familiares que siguieron con vida, los hijos y los nietos de ellos, todavía padecen las consecuencias de las puertas que abrieron en el mundo espiritual, consultando a brujos y consultando a curanderos. Pero la realidad es que en la desesperación ellos intentaron encontrar salidas en cualquier lugar y se apoyaron en cualquier cosa, buscaron en cualquier cosa. Y a veces nos sucede a nosotros algo similar. Aunque no busquemos en un brujo o en un curandero, a veces buscamos la salida en las personas, buscamos la ayuda a las personas. Y no es que las personas no nos puedan ayudar, sino que miramos las cosas temporales. Y esta es una de las trampas que debemos evitar. Porque en los momentos que nos sentimos indefensos, aunque Dios pueda utilizar a una persona, Dios puede proveer ayuda de cualquier persona, de cualquier método, nosotros no debemos confiar en las cosas temporales. Debemos poner nuestra vista a Dios. Ay de los que descienden a Egipto, dice. Porque cuando ellos se vieron amenazados por Ezequías, una de las tentaciones que tuvieron fue de ir en búsqueda de ayuda a Egipto. Egipto era el lugar donde Dios los había sacado y les dijo que nunca volvieran allí. Pero en la desesperación, ellos tuvieron la intención de buscar ayuda en Egipto porque vieron que sus carros eran muchos, sus jinetes eran muchos. Sennacherib representa aquí al diablo mismo, convencido de que nos va a derrotar, convencido de que nos va a llevar a la desesperación. Es por eso que estar indefenso no significa no tener esperanza. Estar indefenso puede ser el mejor momento para que nosotros busquemos a Dios y no nos dejemos dominar por la desesperación, porque Dios es la mayor defensa para el indefenso. La segunda cosa que necesitamos hacer cuando estemos indefensos es apartarnos del pecado. Dice el versículo 2, aquí en el capítulo 31, dice: pero Él, hablando del Señor, es sabio, también es sabio, y traerá mal. Dice: y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Nada cambia lo que Dios ha determinado. Sin embargo, nuestra decisión personal en la vida nos determina dónde nosotros estamos parados, de qué lado nosotros vamos a estar. En el año 2021, el 22 del 5 del 2021, una empresa de demolición fue contra unos edificios clandestinos en Villa Urquiza, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la gente no quería salir de ese lugar, sin embargo la orden ya estaba dada. Los edificios se iban a demoler. La gente decidía si estaba fuera de esos edificios o estaba dentro de esos edificios. Ellos decidían de qué lado iban a estar. Notemos que dice aquí que el Señor es sabio. El Señor va a juzgar el pecado. El Señor va a juzgar la casa de los malignos. La pregunta es: ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Dios traería juicio también contra Egipto. Y resulta que el pueblo de Israel, o más bien los judíos, el reino del sur, cuando se vio amenazado, cuando se sintió indefenso, tuvo la tentación de ir a buscar ayuda a esta gente.
dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 4, hablando la palabra de Dios acerca del juicio final sobre Babilonia, la Babilonia espiritual, la madre de todas las religiones. Dice que Dios allí da una palabra: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibáis partes de sus plagas. Los juicios de Dios están determinados sobre todo el que practica el pecado. Entonces nosotros no podemos estar conviviendo con esas cosas, porque el pecado será juzgado. Necesitamos apartarnos, porque Dios traerá el juicio, porque Dios es la mayor defensa para el que está indefenso. Sin embargo, nosotros decidimos de qué lado vamos a estar. La tercera cosa que necesitamos cuando nos encontremos indefensos en la vida es mirar más allá de lo natural. Dice el versículo 3, y los egipcios hombres son, y no Dios, dice, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos desfallecerán a una. El mundo espiritual, decía mi pastor, es más real que el mundo natural. Aún la ley de causa y efecto, aún aquellos que pretenden negar la existencia de Dios y pretenden negar la creación de Dios, que hablan de una causa y un efecto, y hablan de un Big Bang, ¿sí? de que todo en un principio era una sola masa, pero por alguna razón hubo una explosión. Era todo una materia, pero una explosión, y los planetas se esparcieron por el universo, y de hecho hasta el día de hoy se ha comprobado que se van alejando cada vez más. Suponiendo que esto es real, que pudo haber sido. La pregunta es, ¿qué es lo que creó la materia? Necesariamente algo mayor. Siempre es la causa, lo menor es el efecto. Lo menor pudo ser el Big Bang. Si existió, lo mayor es qué fue lo que lo causó. ¿Qué es lo que creó la materia? Y ya tenemos que pensar que fue algo o un ser inmaterial. Así que aún la ciencia misma termina dándole la mano a la palabra de Dios y diciéndole a la palabra de Dios, tiene razón. Lo espiritual es más real que lo natural. Dice el texto aquí que ellos, cuando se sintieron indefensos, miraron a los egipcios. Y ellos se olvidaron de que los egipcios son hombres y no Dios. Y Dios dice, caerá el ayudador y también caerá el ayudado. En su soberanía Dios puede proveer tu salida a través de un médico, puede proveer tu salida a través de una persona que está en el gobierno, puede proveer tu salida a través de un abogado, de un vecino, de cualquier persona. Sin embargo, nosotros debemos mirar a Dios, porque de Él viene nuestro socorro. Salmo 121, versículo 2, dice que nuestro socorro viene de Dios. Por lo cual quien mira solo lo natural termina cayendo él como aquel mismo que le ayudó, porque lo natural no es Dios. Las personas no son Dios. Nuestra vista debe estar solamente en Dios, porque Él, solamente Él, es verdadera defensa para el que está indefenso. La cuarta cosa que necesitamos cuando nos encontremos indefensos en la vida es profundizar nuestra relación con Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 31 de Isaías, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. La firmeza de lo que se ve siempre está directamente proporcional a lo que no se ve. Los robles son árboles robustos que suelen crecer hasta los 50 metros de altura. Son árboles fuertes, su madera es fuerte. Ahora, al año y medio o al año ya tienen raíces de 1,5 metros de profundidad, por lo cual la resistencia del roble se debe exclusivamente no a la fortaleza de lo que está por afuera, sino a la profundidad de sus raíces. Dice aquí el texto que los hijos de Israel se rebelaron profundamente y ahora ellos se encontraban indefensos. Es por eso que al encontrarse indefensos el Señor les habla de profundidad. Así como la rebelión fue profunda, ese cambio, ese arrepentimiento, ese buscar a Dios, debía ser algo profundo. Es por eso que el Señor enseñó sobre los 2 cimientos y dijo que el que oye mis palabras lo compararé con un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca y tiene un cimiento firme. Pero el insensato oye las palabras, pero edifica su casa sobre la arena porque no presta atención a la palabra de Dios. No hay profundidad en su vida.
no hay firmeza. Y la firmeza de lo que nosotros edificamos no está tanto en nuestro esfuerzo, sino en la profundidad, en la fortaleza de nuestro cimiento. Por lo cual, la profundidad de tu relación con Dios determinará la defensa de Dios sobre tu vida. Esa es tu mayor defensa cuando te encuentres indefenso. Quiero terminar leyéndote lo que dicen los versículos 8 y 9, con los cuales concluye este capítulo 31 del libro de Isaías. Dice: entonces caerá Asiria, aquel que había amenazado, aquel por el cual se sentía indefenso, no solo Ezequías, sino toda la provincia de Judá. Dice: entonces caerá Asiria, por espada, no de varón, y lo consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice el Señor, cuyo fuego está en Sión, y cuyo horno en Jerusalén. Nadie toca lo que Dios protege. El rey Ezequías se sintió indefenso frente a Sennacherib. Indudablemente sus ejércitos eran poderosísimos, pero Ezequías buscó a Dios. Ezequías oró a Dios. No tengo tiempo de leer eso. Ezequías intimó con Dios y Dios fue su defensa. Y en segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 35, dice que aquella misma noche salió el ángel de Dios y mató en el campamento de los asirios 185.000 personas. No fueron ellos, fue Dios mismo. Un ejército invencible, pero Dios hizo la obra. Por lo cual, si quieres que Dios sea tu defensa, cuando estés indefenso, no confíes en las cosas temporales. Apártate del pecado, mira más allá de lo natural, profundiza tu relación con Dios, porque Dios es verdadera defensa para el que está indefenso, cuando quien está indefenso le busca de todo corazón. Si esta palabra está llegando hoy a tu vida, y probablemente te encuentres indefenso frente a una enfermedad a la cual no le puedes hacer frente. Te encuentras indefenso tal vez frente a un problema económico que no puedes resolver. Te encuentras indefenso frente a personas que te atacan física, verbalmente. Te encuentras indefenso frente a algo que te supera en todas tus líneas, en todas tus fuerzas. Tal vez esta palabra sea para tu vida. Yo quiero decirte en este día que Dios es tu mayor defensa. En este momento que tal vez te encuentres indefenso, Él peleará. Él dice que no se amedrentará, no tendrá temor, no se espantará. Él dice que te librará, que te salvará, que te amparará. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo confío en el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Al ser enviada a través de esta plataforma, a través de este medio, aquel que está viendo este video, oyendo este mensaje, algo puede suceder en su vida. Hay personas que tal vez están indefensas frente a una situación, aterrorizadas por una situación que no pueden resolver y no tienen las armas para hacer frente a esta situación. Yo envío esta palabra, Señor, creyendo en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo para obrar en la mente y en el corazón y que se produzcan cambios, Señor, trascendentales. Señor, y todo aquel que esté indefenso encuentre en ti la mayor defensa en su momento de debilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien.